Canarias. Hoy no tenemos una biblioteca al uso porque nuestro invitado no lo es. Es escritor y cineasta, pero fue también periodista e incluso ojeador de fútbol. Es Gonzalo Suárez, al que saludaremos dentro de unos minutos para hablar de su faceta literaria, que es importantísima. Pero antes hay que hablar de su último libro. Antonio Martínez Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues mira, ¿cómo ha llegado a las librerías el caso de las cabezas cortadas? Casi daría para hacer otro libro, ¿no? Bueno, Gonzalo Suárez hizo unos dibujos a finales de los 50, entonces vivía en París, y hace no mucho volvieron a aparecer. El escritor y editor Adolfo García Ortega le animó a hacer algo con ello, y más de 60 años después Gonzalo Suárez les ha puesto textos, y así ha nacido El caso de las cabezas cortadas, editado por Nórdica, un artefacto literario donde se entremezclan los aromas de la novela negra, dibujos que recuerdan a la mítica revista La Codorniz y el Gonzalo escritor. Vamos a hacer una cosa antes de saludar a Gonzalo, que es escuchar este reportaje que ha hecho Severino Donate, que ha seguido las pistas del caso de las cabezas cortadas. La última vez que la guillotina seccionó un cuello en Francia, al menos oficialmente, fue el 10 de septiembre de 1977. Por tanto, entenderán que las cabezas cortadas en el París de 1958 estaban muy vistas. Algo más peculiar era encontrarse cabezas rodando por las escaleras de los edificios. Es lo que ocurrió en un callejón cerca de la estación de Reuilly, en el distrito 12 de París. A aquellos encuentros, fueron varias cabezas, se les conoció como el caso de las cabezas cortadas. Si buscan en las hemerotecas francesas, no encontrarán una sola línea. Los periodistas estaban ocupados en las idas y venidas de Charles de Gaulle, el referéndum constitucional de la Quinta República, la guerra de Argelia y la Nouvelle Vague, o era Brigitte Bardot. Los primeros documentos sobre el caso de las cabezas cortadas se hallaron en Madrid solo hace unos meses. Eran unos dibujos, unas viñetas que había pintado un joven emigrante español en París, Gonzalo Suárez, que en 1958 se ganaba la vida embalando supositorios junto a Hélène, el amor de su vida. Los dibujos efectivamente los hice y no recuerdo exactamente. Hombre, el móvil era publicarlos sin duda, pero no creo ni recuerdo haberlo intentado. Los dibujos quedaron en una carpeta. La carpeta se extravió en alguno de los traslados y fue descubierta 66 años después. Había un problema. Los dibujos estaban desnudos, sin orden, sin textos. ¿Qué es lo que estaba previsto en los dibujos? Ni idea. No tenía ni idea de la sucesión de dibujos. Tuve que reconstruirla. Ahora parece que tenía una coherencia previa, y bueno, seguramente la tenía, pero no es la que yo le di. O sea, que me inventé la historia a posteriori. El proceso de creación del caso de las cabezas cortadas no fue tal y como preveía Gonzalo Suárez. Al ponerle texto, pensé que me iba a ser muy fácil, pero me llevaron mucho más trabajo de lo que yo creía, que pensaba que podía ser algo muy divertido. El libro se le fue llenando de cabezas, de policías, de sospechosos, detectives, cuchillos, gatos, indios y amantes de Donizetti. Pero no sabía quién era el asesino. Eso tenía su gracia, pero empezó a inquietarme cuando ya se acababan las viñetas y no sabía quién era el asesino yo. El libro El caso de las cabezas cortadas, de Gonzalo Suárez, con prólogo de Javier Cercas y publicado por Nórdica, se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El autor sentado en una larga mesa ante un vaso de agua. Si fuera vino. Yo pensé que a lo mejor era... Después. Viene después, bueno. Entonces teníamos que haber empezado después a hablar. Pese a los deseos de Gonzalo Suárez, los organizadores no se arriesgaron a empezar después, por si se estropeaba el tiempo, y el director de cine, Fernando Trueba, ejerció de presentador. Los textos son increíbles. Hay un momento que el detective está perplejo porque se da cuenta de que hay un mayor número de asesinos que asesinatos. Eso lo suscribo, sí, porque la mayoría son gente que mata con el pensamiento. Pero... Gonzalo Suárez se murió varias veces durante la presentación, sin ayuda, discretamente. Nadie se habría dado cuenta si no lo hubiese dicho. Cada vez morimos en un instante, al instante siguiente ya es otro. Somos otro. Esa es mi percepción acentuada con los 90 años cumplidos. Y realmente da una, diría velocidad, pero más que velocidad, osmosis, me salía esta palabra.
O sea, asombro total. Tras las reflexiones del autor, llegaron las preguntas. Dime. Preguntas había por allí. Buenas tardes, hola. Pero con resultados imprevistos. No sé responder. Es que cada vez me hago más tonto. Quiero decir, sí, porque voy desligándome tanto de ese otro que era hace un rato, que empiezo a no ser ni el que viene. Pero lo que me apetece es descubrirme o descubrir algo. Y es difícil, para empezar implica dejando atrás y dando un paso hacia ningún sitio. Y a ningún sitio sé llegar como nadie. Ya queda poco. Llegamos a la última pregunta. Venga, a ver. ¿Este artefacto que has creado es una ficción muy realista o es tu realidad ficcionada? Pues, para ser la última pregunta, voy a ver. Espera, no, esto sí, tendría que tener una respuesta. Precisamente pone en evidencia hasta qué extremo yo vivo sin respuestas. O sea, sí tengo preguntas, por eso me gustaría ser entrevistador, más que entrevistado. Cada vez estoy más cerca del hombre primitivo de las cuevas, y ese estupor del hombre primitivo, que para mí es expresión del asombro que le produce estar vivo y no entender la evidencia de algo que pasa a ser acontecer si consigues contarlo. Pero si no, es ese instante que modifica todo. Pero no vamos a filosofar, porque además en cuanto filosofas ya ha pasado la vida. O sea, vamos, ha pasado el instante y ha pasado todo. Bueno, pues un aplauso. Al final de la presentación no se cortó ninguna cabeza, ni siquiera la del autor. Algunos de los asistentes declararon sentirse decepcionados. Es el momento que pueden pedir que les firmen el libro, que espero que hayan comprado todos.